Quiero darte la bienvenida a este servicio de Viernes Santo y quiero dejarte saber desde un principio que este servicio va a ser un servicio diferente. Diferente a lo que hacemos cada semana, cada domingo para adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios, va a ser un servicio de adoración a Dios, pero va a ser diferente y está diseñado de forma diferente intencionalmente. Va a ser un servicio oscuro, un servicio sublime, un servicio difícil y doloroso. Y es intencionalmente porque lo que queremos lograr con este servicio es recordar lo difícil y lo doloroso que fue la muerte de Jesús en la cruz y recordar también la razón por la cual Jesús tuvo que morir de la manera que murió. Recordar que fue nuestro pecado lo que llevó a Jesús a morir de esa forma. El domingo que viene vamos a recordar la resurrección de Jesús y vamos a celebrarlo a lo grande. Pero antes de celebrar el poder de la resurrección, es necesario que pasemos por el dolor de la crucifixión. Y eso es justamente lo que vamos a hacer esta noche. Recordar la crucifixión de Jesús y pasar por el dolor de la crucifixión. Pasar por el dolor que nosotros le causamos a Jesús y que el pecado causa a las personas a nuestro alrededor y a nosotros mismos. Para hacer que esta experiencia sea lo que la experiencia puede ser esta noche, yo quiero darte algunas instrucciones para comenzar. Hay 4 cositas que quiero mencionarte. Primero, quiero invitarte a que apagues todas las luces que puedas apagar, que dejes lo menos iluminado posible el salón donde estás viendo esto. Si es posible, enciende tal vez algunas velas a tu alrededor, eso sería fabuloso, pero que solamente sea la luz de las velas y de la pantalla lo que ilumine la habitación. Y al final del servicio yo te voy a pedir que inclusive apagues las velas, que soples las velas y que nos quedemos nada más con la luz de la pantalla para que entremos a la tumba en oscuridad y así poder prepararnos para la resurrección. Por ahora, si es posible, apaga las luces y enciende algunas velas. La segunda cosa que quiero invitarte a hacer es que hagas algo bien particular. Este servicio va a ser otra vez algo para recordar lo doloroso y lo difícil que fue la muerte de Jesús. Así que vamos a cantar canciones que hablan de esto. Vamos a leer pasajes de la Biblia y a estudiar pasajes de la Biblia que hablan de esto. Y vamos también a ver videos que nos recuerdan de esto, que son imágenes bastante gráficas, bastante difíciles de procesar. Y digo esto porque me imagino algunos de ustedes tal vez tienen a sus hijos allí con ustedes. Yo te invito a que prestes atención a lo que está pasando en el corazoncito de tus hijos. Inclusive, si tienes hijos pequeños, yo te animo a que los lleves a dormir en este momento o que los pongas a hacer alguna otra actividad. Muchas veces me preguntan, pastor, ¿qué edad es niños pequeños? ¿A qué edad te refieres? Yo diría de kinder para abajo, probablemente no sería bueno que vean este servicio. Pero ustedes son los padres, ustedes conocen a sus hijos mejor que yo, así que yo les dejo que ustedes tomen la decisión. Esta es simplemente una recomendación. Pero tal vez te preguntas, ¿y por qué tenemos que ver estos videos? ¿Por qué tenemos que ver videos gráficos y difíciles de ver? Y es otra vez, es parte de la jornada de pasar por el dolor de la crucifixión, pasar por el recordatorio de aquello que Jesús sufrió para pagar por nuestros pecados. Así que nosotros los más grandes sí debemos verlo para recordar su sufrimiento y ser agradecidos por lo que Él hizo por nosotros. La tercera cosa que quiero mencionar es que al final del servicio vamos a recordar ese sufrimiento tomando la cena del Señor, recordando que Él entregó su cuerpo y derramó toda su sangre por nosotros. Así que te voy a invitar a que si no lo has hecho, prepares elementos para tomar la cena. Prepares un poco de pan, alguna galleta o algo que represente el cuerpo de Jesús. Y si tienes jugo de uva sería fabuloso, pero jugo de uva para recordar la sangre de Jesús. Y al final del servicio entonces poder nosotros celebrar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. La cuarta y última cosa que quiero recordarte es que lo que dije al principio, esto es un servicio de adoración, no es un programa de televisión. Y digo esto porque probablemente estás viendo este servicio en una pantalla, probablemente en tu televisión, en la computadora, en tu teléfono. Y sea cual sea el equipo que estés usando para ver el servicio, te vas a ver en la tentación de simplemente tal vez acostarte, ponerte cómodo en una cama o sentarte bien cómodo en un sofá y distraerte con otras cosas. Pero estamos en un servicio de adoración. Aunque sea virtual, es un servicio de adoración a Dios. Y mientras más inviertas en el servicio, más vas a poder recibir del servicio. Y lo que quiero decir con esto es que te estoy invitando a participar del servicio, no nada más a ver el servicio. A que no nada más seas un espectador, sino que participes con nosotros. Es decir, que cuando estemos cantando, tú cantes con nosotros. Adoración a Dios. Que salga de tu corazón lo que estamos cantando. Cuando sea el tiempo de estudiar la palabra de Dios, que humildemente escuches, que abras tu Biblia y que prestes atención a lo que la palabra de Dios enseña y lo que quiere mostrarte a ti en particular. Cuando sea el momento de arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados,
que hagas esto, que te postres ante Dios, te arrodilles, lo que sea que el Señor te invite a hacer, que lo hagas con humildad, que participes con nosotros para que el Señor pueda usar este servicio como yo he orado que lo use y como yo pienso que Él puede usarlo en tu vida. Habiéndote recordado estas cosas, entonces quiero invitarte a que comencemos este servicio. Y vamos a comenzar el servicio viendo imágenes de lo que sucedió justo antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Algunas de las cosas que sucedieron en preparación para que Él finalmente fuera crucificado. Y estas imágenes son una narración de Mateo capítulo 27. Yo te voy a invitar a que prestes atención a lo que se está diciendo y también las imágenes que vas a ver. Y ahí entre las imágenes vas a ver en varias ocasiones una multitud de personas. Yo te animo a que otra vez no solamente veas, sino que trates de sumergirte en esa multitud, de pensar qué estarías pensando tú y sintiendo tú si fueras parte de esa multitud, si estuvieras allí entre todas esas personas. Y así vas a poder tener una mejor perspectiva de lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a ver estas imágenes ahora. Pilato se reunió con ellos y les preguntó: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman el Cristo? Y es que Pilato sabía que ellos lo habían entregado por envidia. Mientras él estaba sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle: no tengas nada que ver con ese justo, pues por causa de él hoy he tenido un sueño terrible. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud de que pidieran a Barrabás y que mataran a Jesús. El gobernador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y ellos dijeron: ¡a Barrabás! Pilato les preguntó: ¿qué debo hacer entonces con Jesús, al que llaman el Cristo? Y todos le dijeron: ¡que lo crucifiquen! Y el gobernador les dijo: ¿pero qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más y decían: ¡que lo crucifiquen! Al ver Pilato que no conseguía nada, sino que se armaba más alboroto, tomó agua, se lavó las manos en presencia del pueblo y dijo: allá ustedes, yo me declaro inocente de la muerte de este justo. Y todo el pueblo respondió: ¡que recaiga su muerte sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Entonces les soltó a Barrabás, y luego de azotar a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y alrededor de él reunieron a toda la compañía. Luego lo desnudaron, le echaron encima un manto escarlata, sobre la cabeza le pusieron una corona tejida de espinas, y en la mano derecha le pusieron una caña. Entonces se arrodillaron delante de él, y burlonamente le decían: ¡salve, rey de los judíos! Además le escupían, y con una caña le golpeaban la cabeza. La razón por la cual te pedí que te imaginaras dentro de esa multitud es porque quiero que tratemos de imaginar lo más cerca posible lo que sintió Jesús en ese momento, lo duro y lo difícil que fue la muerte del Señor Jesús. Y yo espero que tratar de imaginarte entre la multitud y ver las imágenes que acabamos de ver te haya ayudado a sentir un poco, otra vez, lo doloroso que fue ese momento, lo difícil que fue la crucifixión del Señor Jesucristo. Yo creo que tenemos que pensar en esto intencionalmente porque muchas veces hemos escuchado tanto acerca de la crucifixión de Jesús, hemos escuchado tantas veces que Él pagó por nuestros pecados y que murió en la cruz por nosotros, que muchas veces la crucifixión hasta pierde un poco su esencia. Olvidamos lo doloroso que fue, olvidamos lo injusto que fue humanamente hablando, olvidamos lo difícil que fue y el poder de lo que Él hizo por nosotros. A veces tomamos la cruz como un adorno, lo ponemos en una pared, lo ponemos en nuestro pecho, colgado en alguna cadena o algo, y olvidamos que la cruz en realidad era un instrumento de tortura. Era como colgar en la pared una silla eléctrica el día de hoy, o colgarnos en el cuello una silla eléctrica. Esto es lo que la cruz representaba, era un instrumento de muerte. Y muerte que era reservada para personas que merecían una muerte cruel. Eso es lo que era la cruz. Y es necesario que recordemos que Jesús fue a la cruz, y no solamente que fue a la cruz, sino por qué fue a la cruz. Que fue a la cruz por ti y por mí.
que fue a la cruz por tu pecado y por mi pecado, que nuestro pecado fue lo que hizo que fuera necesario que Él muriera de la manera que Él murió. Yo creo que es necesario que recordemos esto para poder apreciar lo que Él hizo por nosotros de mejor manera y poder vivir una vida de agradecimiento a Él. En el libro de Isaías, el cual fue escrito unos 600 años antes de que Jesús muriera en esa cruz, el profeta Isaías nos anunció que era necesario que Él muriera de esa manera y nos recuerda por qué era necesario que Él muriera de esa forma. Quiero leer en Isaías capítulo 53, versículos 4 hasta el 6. Y te recuerdo, esto sucedió unos 600 años antes de que Jesús llegara. Y era un pasaje que hablaba acerca del Mesías que vendría. Era un pasaje profético. Mira lo que dice. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. No sé si notaste el énfasis, cómo está completamente en Él. Y otra vez, era un pasaje profético, hablaba del Mesías que había de venir. Isaías, inspirado por Dios, nos dice, todo el pecado de la humanidad, toda nuestra maldad, el precio de nuestra paz iba a recaer sobre este Mesías. En el versículo 5 nos dice algo tan claro que vamos a recordar al final cuando tomemos la cena del Señor. Pero Él dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Es decir, nuestras rebeliones fue lo que causaron que Él fuera traspasado como fue traspasado. Y fue molido por nuestras iniquidades. Esas dos palabras, rebeliones e iniquidades, hablan acerca de nuestro pecado, hablan acerca de nuestra maldad. Que fue nuestro pecado lo que causó que Jesús fuera traspasado como Él fue traspasado y que fuera molido como Él fue molido. Como les digo, a veces nos cuesta imaginarnos lo injusto que fue esto, lo difícil que fue esto, porque estamos del otro lado de la crucifixión. Ya han pasado muchísimos años, tal vez hemos escuchado acerca de la crucifixión muchísimas veces y eso hace que no apreciemos ese sacrificio como deberíamos apreciarlo. Pero ¿sabes? La audiencia original que recibió este pasaje no lo veía de esta manera. Esto fue otra vez 600 años antes de que Jesús hiciera esto por ellos. Y esta audiencia, el pueblo judío, ellos sabían muy bien que nadie podía acercarse a Dios con pecado en su corazón. Ellos sabían muy bien que persona que se acercara a Dios con pecado en su corazón moría inmediatamente. Ellos sabían que Dios es un Dios santo y que el pecado dentro de ellos no les permitía estar cerca de Dios. Y ellos habían experimentado un sistema provisional que Dios les había dado como una oportunidad de ellos poder acercarse a Dios. En la ley del Antiguo Testamento, lo que los regía a ellos habían entendido que para poder acercarse a Dios tenían que ser limpios de sus pecados. Y la forma de ellos poder ser perdonados de sus pecados era trayendo un sacrificio. Ellos traían un animal inocente que no había hecho absolutamente nada malo y ellos lo ofrecían como un sacrificio. Y este animal, tal vez era un cordero o algo así, era traspasado con un objeto punzante. Y no solamente eso, era molido. Y esto era algo siempre doloroso. El animal gritaba, había sangre por todas partes. Era algo sumamente difícil. Y parte del sacrificio era que la persona ponía su mano sobre este animal como señal de que estaban transfiriendo su pecado a este animal. Y el animal entonces servía como un sustituto para pagar por la maldad de esa persona. Y no era hasta que ese animal era traspasado y molido que la persona podía acercarse a Dios. Y cuando Isaías, 600 años antes de que Jesús muera en la cruz, dice que Él, hablando del Mesías que vendría, fue traspasado por nuestras rebeliones y fue molido por nuestras iniquidades. Él estaba diciendo, así como un animal injustamente muere para pagar por el pecado de alguien, el Mesías iba a tener que morir para pagar por el pecado de la humanidad. Él iba a tener que morir para poder ser sustituto por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, para cargar sobre Él el precio de nuestra paz. Y cuando nosotros vemos imágenes de Jesús, cuando vemos esos videos donde Jesús está siendo traspasado, donde está siendo golpeado, donde está siendo colgado en esa cruz, tenemos que pensar en esto.
Tenemos que pensar en que fue nuestro pecado lo que Él cargó en la cruz. Tenemos que pensar que fue nuestra maldad, fue nuestra iniquidad, fue nuestra rebelión lo que hizo que Él tuviera que morir. A pesar de ser el único hombre inocente, el único hombre que jamás se equivocó, que jamás pecó, Él tuvo que cargar con nuestra culpa para que tú y yo pudiéramos experimentar paz, para que tú y yo pudiéramos experimentar perdón de pecados. Esto es lo que recordamos hoy y debemos recordarlo con aprecio. En un momento vamos a cantar una canción que dice palabras que nos recuerdan de esto. Dice, he aquí el hombre en la cruz cargado con mi culpa. Dice, vergüenza siento al escuchar mi voz entre la burla. Y esto es lo que deberíamos sentir cuando vemos y estas imágenes, vergüenza. Porque nosotros fuimos culpables por la muerte de Jesús. Nosotros estábamos en la multitud, no solamente como espectadores, sino gritando, crucifíquenlo. Que cada vez que tú y yo pecamos, estamos diciendo, crucifiquen a Jesús. Estamos diciendo, es necesario que Jesús muera en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, Él murió como un sustituto por nosotros, por nuestra maldad. Nosotros estamos transfiriendo nuestro pecado a Él para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Mira lo que dice. Dice así, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Este es el intercambio más injusto en la historia de la humanidad. Aquel que nunca pecó fue tratado como un pecador para que los pecadores pudiéramos ser tratados como justos. Esto es lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Cuando tú y yo pecamos, estamos gritando, crucifíquenlo. Fue nuestro pecado lo que hizo que ese hombre colgara en la cruz y por lo tanto debemos sentir vergüenza al escuchar nuestra voz entre la multa. Debemos sentir vergüenza al ver las imágenes de Jesús ser torturado, porque es nuestra maldad lo que lo llevó a ese punto. Para poder experimentar el poder de la resurrección tenemos que pasar por el dolor de la crucifixión. Y parte de pasar por el dolor de la crucifixión incluye reconocer que fue nuestro pecado lo que llevó a Jesús a la cruz. Incluye confesar nuestro pecado, pedir perdón por nuestra maldad, permitir que Él tome nuestro lugar en esa cruz. Así que ahorita yo te voy a invitar a que tú confieses tu pecado a Dios. Yo tengo que hacerlo, yo tengo que confesar mi pecado a Dios. Te voy a invitar a que juntos nos arrepintamos de nuestro pecado, que juntos confesemos que hemos pecado y que ese pecado llevó a Jesús a la cruz, que juntos hemos gritado, crucifíquenlo. Te voy a invitar a que te enfoques en tu pecado, no de una manera general, sino de manera específica. Que pienses en las cosas que has hecho, que han ofendido a Dios, que han dañado a otros, y que pidas perdón. Que no pienses nada más, sí, yo soy pecador, pero que pienses específicamente en los pecados y te los confieses a Dios y le pidas perdón por lo que Él hizo, por lo que tú hiciste, por lo que yo hice en la cruz. Que pidamos perdón juntos, porque hemos gritado, crucifíquenlo, lo hemos llevado a la cruz. A veces cuando llegan momentos como este de confesión, a veces se nos hace fácil distraernos, pensar en otra cosa. Se nos hace fácil inclusive pensar en los pecados de otras personas, en cómo otros nos han hecho daño a nosotros. Pero ese no es el momento de hacer esto. El momento de hacer esto, ahorita lo que vamos a hacer es pedir perdón por nuestros pecados, individualmente. Yo te voy a invitar a que ahí donde tú estás, tú te arrodilles, te postres ante Dios. Si es posible, inclusive te acuestes boca abajo, con la frente en el piso y que con humildad le pidas perdón al Señor. Y vamos a hacer esto por 1 minuto. Y después de esto, entonces vamos a cantar esta canción que mencioné y dar gracias a Dios por el amor que Él nos ofreció en la cruz. Vamos a pedir perdón ahora.
cargado con mi culpa. Vergüenza siento al escuchar mi voz entre la burla. Fue mi pecado que Él tomó hasta que fue pagado. Su muerte me da vida. Yo sé que fue cumplido. Al salir de allí, se encontraron con un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y allí le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero Jesús, después de haberlo probado, no quiso beberlo. Después de que lo crucificaron, echaron suertes para repartirse sus vestidos, con lo que se cumplió lo dicho por el profeta: se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Luego se sentaron a custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Junto a él crucificaron también a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban, y mientras meneaban la cabeza decían: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Del mismo modo, también se burlaban de él los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos. Decían: Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ya que él confió en Dios, pues que Dios lo libre ahora si lo quiere. Porque él ha dicho: soy hijo de Dios. Y también lo insultaban los ladrones que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz. Decía: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? algunos de los que estaban allí decían al oírlo: «Está llamando a Elías». Al instante, uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Los otros decían: «Deja, veamos si Elías viene a librarlo». Pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. Hay un lugar donde tu gracia reinando está. Hay un lugar donde tu gracia fluyendo está. Donde el amor que encontré llega a inundar, fluye en mi ser. En la cruz,
asombrado estoy, asombrado estoy. Donde rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Rindo todo a ti, rindo todo a ti, Jesús. Hay un lugar donde la maldad pierde poder. Mi corazón tiene paz con Dios y su perdón, donde el amor que encontré llega a inundar, fluye en mi ser. En la cruz, mi vida rindo a ti. Asombrado estoy, asombrado estoy. Donde rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Rindo todo a ti, rindo todo a ti. En ti mi fe está allí, en santidad. Hoy me rindo, hoy me rindo. Allí Él me tomó, allí Él me salvó. Hoy me rindo, hoy me rindo. Matthew 27, 51 và 54. Và này, cái mạng trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên trí dưới. Đất thì rung động, đá lớn bể ra. Thầy đội và những lính cùng với người canh giữ Đức Chúa Giêsu thấy đất rung động và những điều xảy đến thì sợ hãi lắm, mà nói rằng thật, người này là con Đức Chúa Trời. La cruz excelsa al contemplar do Cristo allí por mí murió. Nada se puede comparar a las riquezas de su amor. Ved en su rostro manos, pies, las marcas vivas del dolor. Es imposible comprender tal sufrimiento y tanto amor. Espero que esas palabras y las imágenes que hemos visto te hayan ayudado a recordar el sufrimiento de Jesús, ver en su rostro, manos, pies, las señales del dolor que Él pasó. Es imposible contemplar tal sufrimiento. Y yo espero que hayas podido recordar una vez más que la razón por la cual Él tuvo que sufrir de esa manera, que tuvo que ser traspasado y herido y molido de la manera que fue,
La razón por la cual tuvo que cargar esa corona de espinas, tuvo que recibir esos clavos en sus manos y en sus pies, esos latigazos, esa lanza en un costado, es por nuestro pecado. Y la razón por la cual tenemos que recordar esto es para poder ser agradecidos por el sacrificio que Él ofreció por nosotros, para poder celebrar la resurrección como debe ser celebrada, no solamente un domingo al año, sino el resto de nuestras vidas, vivir una vida de agradecimiento a Él. Pero saben, yo creo que tenemos que hacer algo más para poder reconocer el valor de ese sacrificio. Y es que tenemos que indagar un poquito más en cuál es la raíz de nuestro pecado. Porque a veces vemos el pecado y tal vez sí te podemos pedir perdón por nuestro pecado y debemos hacerlo. Pero muchas veces no entendemos cuál es la raíz de nuestro pecado, de dónde viene nuestro pecado. ¿Qué es lo que hay dentro de nuestros corazones que nos hace pecar de la manera que pecamos? Y para terminar, entonces, yo quiero hablar acerca de dos personajes en la historia de Jesús que nos muestran lo que hay en nuestros corazones, lo que hay en la raíz de nuestro pecado. Y para entender la Biblia y poder aplicar la Biblia a nuestra vida, muchas veces tenemos que entender que en muchos de los pasajes, en todos los pasajes que leemos, hay una condición pecaminosa que el pasaje trata y el pasaje nos muestra también cómo el Evangelio de Jesús es la solución. Y muchas veces esa condición pecaminosa la encontramos en personajes de la Biblia. Nosotros tenemos la tendencia de querer identificarnos con los héroes en las historias. Si vemos una película o leemos un libro, inclusive cuando leemos historias de la Biblia, queremos identificarnos con el héroe, con el que lo hizo bien, con el que tuvo la fe o el que venció al gigante, y pensamos que ese es nuestro lugar. Pero hermanos, cuando vemos la Biblia a la luz de todo el mensaje del Evangelio de Jesús, hoy sobre todo cuando recordamos la muerte de Jesús, tenemos que reconocer que no somos los héroes en la historia. Jesús es el héroe en la historia. Tú y yo somos el villano en la historia. Somos los malos de la película. Somos los que llevamos a Jesús a morir en la cruz. Y estos dos personajes que les voy a mencionar nos recuerdan cuál es la maldad de nuestro corazón. Los dos personajes eran discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, escogidos por Jesús para que fueran sus amigos más íntimos y lo ayudaran a llevar a cabo el ministerio que llevaron. Y ambos, a pesar de que eran amigos de Jesús, terminaron traicionando a Jesús al punto de que lo llevaron a morir en la cruz. Uno de ellos se llamaba Judas Iscariote y el otro se llamaba Simón Pedro. Ambos traicionaron a Jesús. Yo creo que es necesario que veamos qué es lo que llevó a estos hombres a traicionar a Jesús como los traicionaron. Hoy, para que podamos entender la raíz de nuestro pecado y podamos arrepentirnos y pedir perdón por ella, pero también para que podamos entender cómo se responde al momento en que nosotros pecamos y traicionamos a Jesús. El domingo vamos a hablar de cómo se responde de la manera adecuada y cómo se responde de la manera no adecuada. Pero hoy vamos a enfocarnos en la traición que estos hombres hicieron a Jesús. Y quiero empezar con Lucas capítulo 22, hablando específicamente de Judas Iscariote. Quiero leer en Lucas 22, versículos 47 y 48. Y antes de leerlo, quiero recordarte que otra vez Judas fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Jesús lo escogió para que él fuera uno de los que lo seguía y viera sus milagros. Y Judas experimentó de primera mano milagros que lo hicieron ver que Jesús era el Mesías. Lo hicieron ver que Jesús tenía las señales que se anunciaban acerca del Mesías. Él vio a Jesús caminar sobre el agua. Él vio a Jesús multiplicar alimentos. Él vio a Jesús sanar enfermos. Él vio a Jesús liberar endemoniados. Y aún así traicionó a Jesús. Y lo hizo de una manera tan baja, tan dolorosa, tan difícil. Mira cómo lo hizo. Versículos 47 y 48 en Lucas 22 dice así. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Este pasaje es tan difícil de asimilar. Dice que llega una turba a arrestar a Jesús y al frente iba uno de los 12, uno de los amigos de Jesús, es lo que está diciendo Lucas. Y no solamente iba al frente, sino que él se acerca a Jesús y lo quiere saludar y lo saluda con un beso. Y el beso era una señal de la traición de Judas. Y cuando pensamos en esto, obviamente queremos enojarnos, queremos frustrarnos. Queremos pensar cómo es posible que alguien sea tan hipócrita. Cómo es posible que alguien llegue a un punto tan bajo en su vida. Cómo es posible que alguien le haga algo así a un amigo. Es el deseo que hay en nuestro corazón pensar de esta manera. Pero, amados, quiero sugerirte humildemente, porque lo he visto en mi corazón,
que tú y yo, todos y cada uno de nosotros, tenemos un Judas dentro de nosotros. Tú y yo tenemos la misma bestia que había dentro de Judas. Porque lo que llevó a traicionar a Judas como lo traicionó es algo que se llama el egoísmo. El egoísmo es lo que nos lleva a seguir nuestros deseos, a seguir nuestras pasiones en lugar de buscar el bienestar de otros, en lugar de buscar lo que es mejor para los demás. El egoísmo fue lo que llevó a Judas a traicionar a Jesús como lo hizo por 30 monedas de plata. Eso es lo que lo llevó a hacerlo. Él quería tener más. Él quería quedar bien con los líderes religiosos del tiempo. Él estaba buscando su propio bienestar y eso fue lo que le llevó a hacer lo que hizo. Y yo quiero que sepas que el egoísmo es algo que está dentro de cada uno de nosotros. Y antes de juzgar y condenar a Judas, es necesario que seamos humildes y reconozcamos que eso está dentro de nosotros para que no nos llegue a pasar lo mismo si es que no nos ha pasado. Esa traición de Judas a Jesús no fue el principio del pecado de Judas, fue la culminación del pecado de Judas. Empezó mucho antes. Judas abrió puertecitas al enemigo y el enemigo se metió y empezó a crecer el pecado en su corazón hasta que llegó a ese punto. Porque es así como trabaja el enemigo, es así como funciona el egoísmo. Empieza poco a poco, va creciendo y te lleva al punto donde simplemente haces cosas que dañan a las personas que amas, dañan a aquellos que están a tu alrededor. El pecado del egoísmo empezó en Judas mucho antes. De hecho, Juan nos da una instancia donde podemos ver una señal clara de que eso ya existía en el corazón de Judas mucho antes de la crucifixión de Jesús. Mira lo que dice Juan 12, versículo 4 hasta el 6, dice así. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que le echaban en ella. El contexto de este pasaje es que una mujer llamada María trajo un perfume muy costoso a los pies de Jesús, partió el frasco y lo ofreció como una ofrenda. Y esta es la respuesta de Judas. Él dice, ¿por qué no se utilizó este perfume para ayudar a los pobres? Pero Juan aclara, no es que él estaba interesado en los pobres, sino que él era un ladrón. Él amaba el dinero. Y él se robaba lo que había en la bolsa del dinero. Es decir, que ya Judas había dado señales de que esto del egoísmo era parte de quien él era, de que él buscaba su propio bienestar y se le había encargado manejar el dinero y él tomaba un poquito. Yo te aseguro que Judas jamás pensó, un día yo voy a traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Pero él abrió la puerta y poco a poco el enemigo se fue metiendo, el egoísmo fue ganando, sus deseos lo fueron controlando y terminó haciendo lo que hizo. Amados, como les digo, tenemos que ser humildes y reconocer que dentro de cada uno de nosotros hay un Judas. Todos y cada uno de nosotros tenemos esta bestia dentro de nosotros llamada el egoísmo, que nos lleva a buscar nuestros placeres, que nos lleva a buscar nuestros deseos. Es el egoísmo lo que nos lleva a buscar deseos que sabemos que no están bien. Es lo que lleva a personas a ser adictos a alguna droga, al alcohol, a la pornografía. Es lo que lleva a personas a hacer cosas que dañan a su pareja. Es lo que lleva a las personas a cometer errores de los cuales luego se arrepienten. Tenemos que reconocer que eso está dentro de cada uno de nosotros y no obviarlo como pasó en la vida de Judas para que no terminemos como Judas. Es fácil condenar a Judas y mirarlo y decir cómo es posible que alguien haga eso. Pero tenemos que reconocer que todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad humana de hacer exactamente lo mismo. Y tenemos que reconocerlo antes de que lleguemos a un punto tan bajo como llegó Judas, para que no nos pase lo que le pasó a Judas. Yo quiero invitarte hoy a reconocer, a ser humilde y reconocer que la bestia del egoísmo también está dentro de tu corazón. Y es doloroso, es difícil, pero es necesario para que podamos apreciar el sacrificio de Jesús de mejor manera y podamos vivir en agradecimiento a Él. Pero saben, lamentablemente, esa no es la única bestia que está dentro de nuestros corazones. Te dije que habían dos personajes que mostraban lo que hay en nuestro corazón. Te dije que uno era Judas, pero también te dije que el segundo era Pedro. Y cuando pensamos en Simón Pedro, pensamos en el apóstol, en el líder, en el pastor, en el que escribió 2 cartas del Nuevo Testamento, en el que fue usado por Dios para ayudar a comenzar la iglesia primitiva. Y si bien, gracias a Dios, Pedro fue usado de esta manera, yo quiero que sepas que dentro de Pedro también había una bestia horrible que está dentro de nuestros corazones también. Una bestia llamada el orgullo. Sí, Dios utilizó a Pedro de una manera poderosa, pero Pedro era un hombre orgulloso.
Y el orgullo llevó a Pedro a traicionar a Jesús la noche antes de que Jesús muriera de una manera terrible. Pedro se dejó ganar por el orgullo, porque se dejó ganar por el orgullo. Él negó a Jesús 3 veces antes de que Jesús muriera. Yo quiero que veas lo que hizo Pedro en Lucas capítulo 22, versículo 54 al 62. Ahí se nos dice cómo sucedió esto. Dice así: prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos, pero luego cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: este estaba con él. Pero él lo negó: muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó: tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó: seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Saliendo de allí, lloró amargamente. Pedro negó a Jesús 3 veces y luego terminó llorando amargamente porque sabía que había hecho algo terrible. ¿Y saben qué es lo que llevó a Jesús a negar a Pedro? El orgullo. Él no podía verse a sí mismo identificado con un líder que había sido arrestado. Él no quería que ellos supieran: sí, yo soy uno de los seguidores de aquel que va a ser crucificado mañana. Él no quería que lo vieran como un perdedor. Él no quería que lo vieran como alguien que se podía equivocar. Y por eso él negó a su maestro, él negó a Jesús. Saben, al igual que con Judas, el orgullo de Pedro no comenzó en ese momento. Ya Pedro había mostrado anteriormente que era un hombre orgulloso, que esa bestia estaba dentro de él. Y él simplemente se dejó ganar, no puso un parado a este animal dentro de él mismo. Y una de las señales de que eso estaba dentro de él la encontramos en Mateo capítulo 26. Yo quiero que vean conmigo en Mateo 26, versículo 21 hasta el 23. Esto es algo que pasó en la vida de Pedro. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte, escucha esto, y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El apóstol Pedro llegó al extremo, su orgullo llegó al punto de decirle al Hijo de Dios que estaba equivocado y que él estaba en lo correcto. Cuando Jesús estaba enseñando: voy a morir y tener que resucitar después, él dijo: esto no va a suceder jamás. Le dijo a Jesús, literalmente lo llevó aparte, lo miró a la cara y le dijo: Jesús, tú estás mal, yo estoy bien, esto no va a suceder. Así funciona el orgullo, amados. Cuando pensamos que sabemos más que otros, cuando pensamos que tenemos todas las respuestas, cuando pensamos que jamás nos equivocaríamos, cuando pensamos que no somos tan malos como aquellos que están a nuestro alrededor, cuando pensamos que tenemos la razón en todo, actuamos con orgullo y el orgullo se mete en nuestro corazón y crece al igual que el egoísmo y nos lleva a hacer cosas terribles. En otra ocasión, el apóstol Pedro también mostró su orgullo y fue justo antes de que Jesús muriera. Jesús le advirtió lo que iba a suceder y su orgullo no lo dejó ver su maldad. Quiero que vean en Mateo también, capítulo 26, versículo 31 al 35. Mira lo que dice. Jesús estaba hablando y dice así: esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. ¿Pueden ver el orgullo en Pedro una vez más? Una vez más reprende a Jesús. Jesús le dice: esto va a suceder. Y Pedro vuelve a decir: estás mal, Señor. Tú no sabes de lo que hablas, Señor. Yo jamás haría algo así. Yo jamás me equivocaría de esa manera. Yo jamás pecaría de esa manera. Yo jamás te voy a negar. Aunque tenga que morir, voy a morir contigo. Yo jamás te negaré. Y esa misma noche, antes de que cantara el gallo, tal como lo dijo Jesús, 3 veces se negó a Jesús. No una vez, no 2 veces, 3 veces por orgullo.
Y amados, es necesario que veamos esto en la vida de Pedro, porque tú y yo tenemos esta bestia dentro de nosotros también. Es el orgullo lo que nos lleva al pecado. Es el pensar que tenemos la razón en las cosas. Es el pensar que otros no pueden estar bien, que nosotros sí tenemos que estar bien siempre. Es el orgullo lo que nos lleva a pensar que jamás pecaríamos de la forma que otros pecan. Es el orgullo lo que nos lleva a pensar, yo no soy tan malo como esta persona, yo no soy tan malo como aquel, yo no jamás cometería este pecado, yo jamás actuaría de esta manera. Y nos lleva entonces a cometer errores de los cuales nos arrepentimos. El orgullo nos lleva a lastimar a los que más amamos. El orgullo nos lleva a muchas veces bajar la guardia, bajar las protecciones que tenemos y que el enemigo entre en nuestros corazones porque pensamos que jamás podríamos pecar y el enemigo nos lleva a pecar. El apóstol Pablo dijo en una de las cartas a los Corintios, mire, el que piensa que esté firme, que no caiga. Esto es un ataque al orgullo. Tenemos que estar humildes ante Dios, reconocer que hay orgullo, que hay egoísmo dentro de nosotros y que ese egoísmo y ese orgullo nos puede llevar a pecar. Pero muchas veces no lo vemos, así como Pedro no lo vio. Y porque no lo vemos, entonces el orgullo nos gana y caemos en pecado y lastimamos a aquellos que están a nuestro alrededor. Para poder celebrar la resurrección como debe ser celebrada, agradecer a Dios por la magnitud del sacrificio, tenemos que entender que la raíz de nuestro pecado, lo cual llevó a Jesús a la cruz, está dentro de nuestros corazones. Que todos y cada uno de nosotros somos capaces de traicionar a Jesús, que todos y cada uno de nosotros somos capaces de dañar a aquellos que están a nuestro alrededor, que todos y cada uno de nosotros tenemos estas bestias dentro de nosotros. Tenemos egoísmo y tenemos orgullo. Que todos y cada uno de nosotros tenemos un poco de Judas y un poco de Pedro dentro de nosotros. Y eso nos lleva a estar agradecidos. Porque esa noche, cuando Jesús murió, Él sabía que tanto Pedro como Judas lo iban a traicionar. Y aún así, Él estuvo dispuesto a morir por ellos. Cuando reconocemos que tú y yo tenemos egoísmo y tenemos orgullo, entonces somos humildes para reconocer que necesitamos de este sacrificio de Jesús y ser agradecidos por lo que Él hizo por nosotros. Eso nos ayuda a celebrar la resurrección como debe ser celebrada y a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Por eso yo te voy a invitar a que hoy te preguntes, ¿reconoces que hay un Judas dentro de ti? ¿Eres lo suficientemente humilde para reconocer que hay algo de Pedro dentro de tu corazón? Que hay orgullo y que hay egoísmo dentro de tu corazón, lo cual te lleva al pecado y lo cual llevó a Jesús a la cruz del Calvario. Yo reconozco que dentro de mí lo hay. Reconozco que mi orgullo y mi egoísmo muchas veces me ha llevado a dañar a personas que amo, a personas que aprecio, a personas que respeto. Y que necesito del perdón y de la gracia y de la misericordia de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿reconoces que esto existe dentro de ti también? ¿Reconoces que necesitas de ese sacrificio en la cruz del Calvario? Si lo reconoces, yo te invito a que lo recordemos que lo necesitamos, tomando la cena del Señor, tomando el pan y tomando la copa. Porque cuando tomamos estos elementos recordamos que Él tuvo que entregar su cuerpo y derramar su sangre por nosotros. Recordamos lo que leímos al principio en Isaías capítulo 53, que es por nuestra rebelión, por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo, que Él fue traspasado. Y que es por nuestras iniquidades que su cuerpo fue molido. Así que si tú eres un creyente del Evangelio, yo te voy a invitar a que en este momento preparemos nuestros corazones y los elementos para recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Te voy a invitar a que tomes un pedazo de pan y si hay alguien más allí en la habitación contigo, que alguien reparta el pan a las personas a su alrededor. No lo vamos a tomar todavía. Vamos a cantar una canción primero. Y vamos a recordar que Él es el Mesías, que Él es aquel que fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, que Él cargó con nuestra paz, con el precio de nuestra paz. Y después de recordar que Él es el Mesías por medio de esta canción, entonces juntos vamos a tomar el pan y vamos a dar gracias por ese maravilloso sacrificio, por lo que Él hizo por nosotros. Por ahora, vamos a cantar la canción primero.
pesado cargó, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Su cuerpo es el pan, el vino su sangre, quebrantado fue por amor a nosotros. La tierra tembló, el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Lo enseña en Romanos que Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, Él estuvo dispuesto a pagar por nuestras rebeliones, a ser traspasado por tus rebeliones y por las mías, a ser molido por tus iniquidades y por las mías. Esto es lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y cuando nosotros tomamos el pan, recordamos que Él, en amor, no porque lo merecíamos, todo lo contrario, no lo merecíamos, merecíamos la muerte en el infierno, pero por amor Él estuvo dispuesto a pagar por nuestro egoísmo. Él estuvo dispuesto a pagar por nuestro orgullo. Él estuvo dispuesto a pagar por las consecuencias de ese egoísmo y de ese orgullo. Así de asombroso es el amor de Dios. Te voy a invitar a que en un momento comamos el pan, pero al comer el pan yo te voy a invitar a que lo hagas de una manera específica. Yo te voy a invitar a que uses tu colmillo para traspasar el pan. El colmillo es el diente más puntiagudo que tenemos, el objeto más punzante allí en nuestra boca. Yo te invito a que al hacerlo recuerdes cómo el cuerpo de Jesús fue traspasado por ti y por mí, cómo esos clavos penetraron en sus manos y en sus pies. Y después te voy a invitar a que lo pases, el pedazo de pan, a tus molares, los cuales son usados para moler. Y al moler el pan con esos molares, yo te invito a que recuerdes que el cuerpo de Jesús fue molido por mis iniquidades, fue molido por tus iniquidades. Algo que no merecíamos, pero que Él hizo por amor a nosotros. Vamos a tomarlo ahora. Amado Jesús, damos gracias que tu amor es maravilloso. Te damos gracias porque no lo merecemos. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que somos personas orgullosas, somos personas egoístas que buscamos nuestros deseos, aún así tú moriste por nosotros. Aún así tú estuviste dispuesto a pagar el precio. De hecho, por eso lo hiciste, porque sabías que era necesario, porque sabías que ninguno de nosotros podía salvarse a sí mismo. Gracias, Señor. Te amamos. Damos gracias por tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Te voy a invitar ahora a que prepares la copa y que al preparar la copa recuerdes lo que la copa significa. No la vamos a tomar todavía, pero te voy a invitar a que la sostengas en tu mano y que si hay alguien más a tu alrededor, que pases la copa a las personas que están a tu alrededor para que juntos podamos recordar lo que la copa representa. El pacto que hay en la sangre de Jesucristo, el pacto que hay
en su salvación, el pacto que hay en lo que Él hizo por nosotros. Así que te voy a invitar a que escuchemos la letra de esta canción. Escuchemos las únicas buenas noticias que hay la noche de hoy. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Esta canción habla justamente de esto. Y después de escuchar esta canción, entonces yo voy a regresar y juntos vamos a tomar la copa. Vamos a dar gracias por lo que ella representa. Vamos a cantar primero y después la tomamos. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Voy a invitar a que pienses en esto por un momento. La noche antes de Jesús morir, Él tomó una copa, sentado con sus discípulos alrededor, sabiendo que todos y cada uno de ellos lo iban a abandonar, sabiendo que Pedro lo iba a negar 3 veces, sabiendo que Judas lo iba a vender por 30 monedas de plata, sabiendo que el egoísmo le iba a ganar a Judas, sabiendo que el orgullo le iba a ganar a Pedro. Y aún así Él tomó la copa y dijo: esta copa representa un nuevo pacto en mi sangre. Aún así Él tomó la copa y dijo: yo voy a derramar mi sangre para que sus pecados puedan ser lavados, para que su orgullo pueda ser perdonado, para que su egoísmo pueda ser perdonado. Él sabía cada uno de los pecados que tú y yo íbamos a cometer. Él sabía el daño que íbamos a hacer a las personas alrededor. Él sabía todo lo que iba a suceder y aún así Él estuvo dispuesto a derramar su sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Él sabía que era necesario y por eso lo hizo. Y tú y yo debemos ser agradecidos por tal pacto y por tal amor. Te voy a invitar a que tomemos la copa en este momento, lo hagamos en memoria de Él, lo hagamos en agradecimiento por Él. Vamos a tomarla ahora. Jesús, gracias. Gracias porque tú nos amaste al punto de entregarlo todo por nosotros, a pesar de que sabías que íbamos a fallar, no una, no dos, no 3, sino miles de veces. Tú sabías cada una de nuestras imperfecciones, nuestras debilidades. Sabías el orgullo que hay dentro de nosotros, el egoísmo que hay dentro de nosotros. Y sabíamos cómo ese orgullo, ese egoísmo nos iba a llevar a fallarte. Y aún así, por amor a nosotros, lo entregaste todo. Perdónanos, Señor.
Gracias por recordarnos el peso de nuestro pecado. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Somos egoístas, somos orgullosos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida de agradecimiento a ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Estamos llegando al final de este servicio y yo espero que el Señor haya hablado a tu corazón. Honestamente espero que sientas el mismo peso que yo siento en este momento por el pecado que hay en nuestros corazones. Por el pecado que hay en mi corazón, yo lo siento. Espero que tú lo sientas por el tuyo. Y espero que sea así porque es necesario que recordemos lo doloroso de la crucifixión para que podamos celebrar el poder de la resurrección. Y todavía falta una cosita más que vamos a hacer. Que Jesús no solamente fue crucificado, Él fue sepultado en una oscura tumba. Yo te voy a invitar a que por estos últimos minutos nosotros entremos a esta tumba con el Señor. Vamos a cantar una canción que habla justamente de esto, de cómo Él fue sepultado. Y vamos a ver imágenes que nos ayudan a ver cómo Jesús fue puesto en una oscura tumba. Yo te voy a invitar a que en este momento, si tienes las velas encendidas, que las soples, que las apagues. Si todavía hay alguna luz encendida, que la apagues y que dejes nada más la luz de la pantalla en este momento. Y al final de esta canción vamos a entrar en oscuridad intencionalmente. Yo te voy a pedir que dejes el cuarto en oscuridad por unos minutos. Porque otra vez, Jesús no solamente fue crucificado, Él fue sepultado en una oscura tumba. Y estuvo allí hasta el tercer día. Y el domingo vamos a celebrar la resurrección. Vamos a tener una hermosa celebración en vivo en Grand Prairie a las 11 de la mañana, en Pioneer a la 1 de la tarde, virtualmente a la 1 de la tarde. Pero antes, entre ahorita y el domingo, debemos estar en la tumba con Jesús. Así que te invito a que apagues todas las luces, que soples las velas, que escuches estas palabras y que juntos entremos a la tumba con Jesús. Vamos a entrar a la tumba en este momento. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvado. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús me